Hola a todos, soy Cristina Lozano Granero y vamos a hablar sobre cómo nos ayudan las nuevas guías europeas en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Las nuevas guías definen la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico que consta de unos síntomas cardinales que ya conocemos, que pueden acompañarse de una serie de signos y que está ocasionado por una anomalía cardíaca estructural y o funcional que provoca presiones intracardíacas elevadas o un gasto cardíaco inadecuado en reposo o durante el ejercicio. En estas nuevas guías se plantea una nueva clasificación en tres fenotipos. Pacientes con fracción de eyección reducida son aquellos pacientes que tienen una reducción significativa de la función sistólica del ventrículo izquierdo y se entiende por esto una FEBI igual o menor al 40%. Existe otro fenotipo, que es la fracción de eyección preservada, que son aquellos pacientes con una FEBI igual o mayor al 50%. En este caso, dado que la FEBI es normal, precisaremos de la evidencia de anomalías cardíacas estructurales o funcionales que sean compatibles con presiones de llenado elevadas en el ventrículo izquierdo. Y por último, existe otra categoría denominada fracción de eyección levemente reducida, que son aquellos pacientes que tienen una FEBI entre el 40 y el 50%. Esta denominación vendría a sustituir la anterior denominación de fracción de eyección intermedia, y esto es así porque la nueva evidencia disponible nos sugiere que estos pacientes podrían beneficiarse de tratamientos muy similares a los pacientes con fracción de eyección verdaderamente reducida. Y si pasamos ya al algoritmo diagnóstico de las nuevas guías, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que en todo paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, bien porque presenten factores de riesgo para su desarrollo, bien porque tengan síntomas o signos compatibles o porque nos consulten acerca de un hallazgo anormal en un electrocardiograma, tendremos que intentar determinar en el laboratorio los péptidos natriuréticos. Si el paciente tiene un BNP por encima de 35, un NT-proBNP por encima de 125 o bien los péptidos natriuréticos no están disponibles, tendremos que realizar un ecocardiograma y será los hallazgos anormales en esta prueba lo que nos confirme el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, porque si el BNP es menor de 35 y el NT-proBNP menor de 125 y no tenemos una alta sospecha de insuficiencia cardíaca, o bien el ecocardiograma no encuentra ningún hallazgo compatible con presiones de llenado elevadas en el ventrículo izquierdo, la insuficiencia cardíaca será muy improbable y prácticamente podremos descartar el diagnóstico y tendremos que considerar otro tipo de diagnósticos. Si el paciente se confirma el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, con ayuda del ecocardiograma también podremos definir cuál es su fenotipo. En FEBI reducida, si la FEBI es igual o menor al 40, FEBI conservada si es mayor o igual al 50 y FEBI levemente reducida si se encuentra en un rango entre 40 y 50%. Tenemos que recordar que existen muchos síntomas y signos compatibles con insuficiencia cardíaca. Algunos son más típicos, más específicos, pero no todos nuestros pacientes los presentarán, como son pues, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la presión venosa yugular elevada, el reflujo patoyugular, el tercer ruido, mientras que hay otros signos que son muy frecuentes, a que son algo menos específicos de insuficiencia cardíaca, como pueden ser pues, la sensación de hinchazón, edema periférico, tos nocturna, pérdida ponderal, etc. En cuanto a las pruebas diagnósticas, ¿qué tendremos que realizar en todo paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca? Pues tendremos que realizar estas 5 cosas. En primer lugar, los péptidos natriuréticos, porque ya hemos dicho que unos péptidos natriuréticos negativos prácticamente descartan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. También será muy importante hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, por lo mismo, porque un electrocardiograma perfectamente normal pues hace muy improbable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero también porque nos puede ofrecer hallazgos interesantes como son la presencia de QRS ancho, signos de isquemia, hipertrofia, fibrilación auricular. También todos los pacientes tendrán que tener un ecocardiograma transtorácico, porque ya hemos dicho que es la prueba principal para el hallazgo de anomalías estructurales y o funcionales que justifiquen el diagnóstico. Y además, porque nos va a permitir definir el fenotipo del paciente y nos va a ofrecer otra mucha información interesante, como es la función del ventrículo derecho, las presiones pulmonares, la existencia de hipertrofia, valvulopatías, etc. Además, las guías reconocen otras 2 pruebas que deberíamos realizar en todos los pacientes. En primer lugar, la radiografía de tórax, porque nos puede ayudar a investigar otras posibles causas de disnea, como puede ser la presencia de enfermedad pulmonar, y también porque nos va a apoyar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca si lo que encontramos es una cardiomegalia o la presencia de congestión pulmonar. Y también todos los pacientes tendrán que tener un análisis de sangre, incluyendo una bioquímica completa y hemograma con función tiroidea y pues, análisis del perfil glucémico y lipídico, porque nos va a ayudar a diagnosticar comorbilidades que son muy frecuentes en nuestros pacientes, como pueden ser la diabetes, la anemia, etc.
tenemos que recordar que existen muchas causas de elevación de péptidos natriuréticos, algunas cardíacas, como son la propia insuficiencia cardíaca, pero también el embolismo pulmonar, la miocarditis, las valvulopatías en sí mismas, las taquiarritmias, y luego otra serie de causas no cardíacas, como pueden ser el ictus isquémico, la insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar obstructiva, etc. Pues bien, esto sería en cuanto a pruebas que tenemos que realizar en todo paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca. Luego hay una serie de pruebas que tendremos que hacer en pacientes seleccionados y las guías nos recomiendan realizar una resonancia cardíaca en pacientes que tengan mala ventana acústica o cuando sospechemos etiologías muy concretas como enfermedades infiltrativas, enfermedad de Fabry, miocarditis, no compactación, amiloidosis, sarcoidosis o hemocromatosis. También para pacientes con una miocardiopatía dilatada en los que queramos diferenciar entre el daño isquémico y no isquémico. Sobre la coronariografía, lo que nos dice es que debemos realizarla en pacientes con angina refractaria a tratamiento farmacológico o arritmias ventriculares, pero que también podemos plantearnos su realización en pacientes con fracción de eyección reducida y una probabilidad pretest intermedia o alta para enfermedad arterial coronaria, así como en aquellos en los que hayamos obtenido un test funcional positivo. En cuanto a los test no invasivos, lo que nos dicen es que el TAC de coronarias deberíamos realizarlo en pacientes con una probabilidad pretest baja o intermedia, o bien en los que hayamos realizado otro tipo de test funcional y este no haya sido completamente diagnóstico. En cuanto a los test funcionales no invasivos basados en la imagen, como son la resonancia, la ecocardiografía de estrés, el PET, nos servirán para valorar la presencia de isquemia y también la viabilidad miocárdica en pacientes con enfermedad arterial coronaria. Y también nos hablan de la ergometría de esfuerzo, que como sabéis, al ser una prueba no basada en imagen, tiene una indicación algo menor, pero nos puede ser útil tanto para detectar isquemia miocárdica reversible como para investigar causas de disnea. La ergospirometría estaría recomendada como evaluación previa a un trasplante cardíaco o un soporte mecánico circulatorio, también para optimizar la prescripción de entrenamiento físico o identificar causas de disnea o intolerancia al ejercicio en nuestros pacientes. El cateterismo cardíaco derecho estaría recomendado como una evaluación previa a un trasplante cardíaco o soporte mecánico circulatorio, también ante sospechas de etiologías muy específicas como enfermedad pericárdica, miocardiopatía restrictiva, una cardiopatía congénita o una situación de alto gasto. Y también nos recomiendan realizarlo en pacientes con hipertensión pulmonar diagnosticada por ecocardiograma previo a la corrección de una valvulopatía o una cardiopatía estructural, tanto para confirmar su diagnóstico como para evaluar su reversibilidad, y también podemos realizarlo con una indicación algo menor en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada cuando no hemos logrado confirmar el diagnóstico a través de ninguna otra prueba. Por último, la biopsia endiomiocárdica estaría indicada solo en pacientes con insuficiencia cardíaca muy rápidamente progresiva, cuando existe la probabilidad de un diagnóstico que solo podamos obtener a través de esta prueba invasiva. En cuanto al tratamiento, vamos a comenzar hablando acerca del fenotipo con fracción de eyección reducida. Y lo que tenemos que saber es que la farmacoterapia es la piedra angular del tratamiento de estos pacientes y en general todos los fármacos van a estar encaminados a modular el eje renina-angiotensina-aldosterona o el sistema nervioso simpático. Y en estas guías se especifica que los ISGLT2 como la dapagliflozina y la empagliflozina añadidos al tratamiento farmacológico que ya conocemos han demostrado reducir el riesgo de muerte de causa cardiovascular y empeoramiento de insuficiencia cardíaca, por lo que nos recomiendan emplearlo en todos los pacientes, sean o no sean diabéticos. ¿Y qué especifican las guías acerca de todos estos fármacos? Pues bien, en primer lugar, con una indicación clase 1, nos recomiendan utilizar los IECA, los betabloqueantes, los antagonistas del receptor mineralocorticoide y la dapagliflozina o empagliflozina en todos los pacientes para reducir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad. En segundo lugar, los ARNI, el sacubitril/valsartán, estaría recomendado en sustitución del IECA para pacientes que siguen sintomáticos a pesar del tratamiento médico óptimo, esto es con una indicación clase 1, y una indicación clase 2B si queremos emplearlos en primera línea. Y acerca del ARA2 nos recomienda su uso con una clase 1 para pacientes que sean intolerantes a el IECA. ¿Y cómo quedaría el esquema general de tratamiento de estos pacientes? Pues bien, todo paciente con IC y febris reducida tendrá que llevar un IECA o ARNI,
beta bloqueante, un antagonista del receptor mineralocorticoide, dapaglifosina o empaglifosina y diuréticos en caso de que tengan síntomas de congestión. ¿Y qué pasa si nuestro paciente persiste sintomático a pesar de estas terapias? Pues bien, entonces ya nos tendremos que plantear si el paciente es candidato a pues otras terapias que pueden ser o bien fármacos de segunda línea o bien dispositivos. Si el paciente tiene una FEBI menor de 35 y un QRS estrecho, tendremos que plantearnos si es candidato a un DAI. Si tiene ritmo sinusal, FEBI menor de 35 y un QRS ancho, nos tendremos que plantear si es candidato a terapia de sincronización, y para pacientes con FEBI no tan reducida o en los que los dispositivos estén contraindicados, tendremos que plantearnos fármacos de segunda línea. ¿Y qué fármacos son esos? Pues bien, son, como ya hemos dicho, los diuréticos de ASA, que solo tendremos que utilizarlos en pacientes con signos o síntomas de congestión, la ivabradina, que se recomienda utilizar en pacientes sintomáticos con FEBI menor de 35 en ritmo sinusal y con una frecuencia cardíaca por encima de 70 latidos, a pesar del tratamiento médico óptimo, esto es, utilizados además de los beta bloqueantes, o bien en pacientes que sean intolerantes a los mismos. También se recomienda el uso de Vericiguat, una indicación clase 2B, para aquellos pacientes con una clase funcional entre 2 y 4 y un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca a pesar del tratamiento médico óptimo, esto para reducir hospitalizaciones y mortalidad de causa cardiovascular. La hidralacina y el dinitrato de isosorbida estarían recomendados en pacientes de raza negra con una FEBI menor de 35, o bien si tienen una FEBI menor de 45 y una clase funcional mala, 3-4, a pesar del tratamiento médico óptimo, o bien en pacientes que no toleran IECA, ARA2 o ARNI. Y por último, la digoxina estaría recomendada en pacientes en ritmo sinusal y sintomáticos a pesar del tratamiento médico óptimo, pero con una indicación algo menor, 2B. Así quedaría, por tanto, el manejo de los pacientes considerando tanto los fármacos de primera línea como de segunda línea. Todos los pacientes, como hemos dicho, los 4 fármacos, IECA o ARNI, beta bloqueante, antagonista del receptor mineralocorticoide y empaglifosina o dapaglifosina para reducir mortalidad. Además, para reducir hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida, tenemos que hacer un manejo multidisciplinar y considerar la rehabilitación cardíaca, y en pacientes seleccionados emplearemos el resto de las terapias, si están congestivos, diuréticos, si son candidatos a DAI o CRT, que ahora hablaremos de ello, tenemos que considerarlo, y luego pues pacientes con fibrilación auricular tendremos que plantearnos si precisan anticoagulación, que todos precisarán por el simple hecho de estar diagnosticados de insuficiencia cardíaca o de tener fiebre reducida, además de terapias más avanzadas acerca del manejo del ritmo o bien de control de frecuencia, la revascularización coronaria en pacientes con enfermedad coronaria, la ivabradina en pacientes que siguen sintomáticos y en ritmo sinusal con frecuencias cardíacas por encima de 70, etc. ¿Y qué nos dicen las guías concretamente del uso de dispositivos? Pues bien, en cuanto al DAI, como sabéis, está indicado pues, en prevención secundaria en todos los casos, que son pacientes que han tenido taquicardias ventriculares con inestabilidad hemodinámica o supervivientes o una parada cardíaca recuperada que tengan una supervivencia estimada mayor de un año. Esto es una indicación clase 1. Pero también estaría indicado en pacientes con una FEBI menor del 35 si la patología, o sea, si la insuficiencia cardíaca es de etiología isquémica y tiene una clase funcional entre 2 y 3 a pesar del tratamiento médico óptimo durante al menos 3 meses y una supervivencia estimada mayor de un año. Esto es una indicación clase 1. Para los pacientes de etiología no isquémica esta indicación es algo menor, es clase 2A, y las guías nos recalcan que en los primeros 40 días después de un infarto no está recomendado el implante de un DAI, dado que no ha demostrado mejorar el pronóstico en este caso. Además, tampoco estaría recomendado implantarlo en pacientes con una clase funcional muy mala, una NIHA 4, salvo que sean candidatos también a terapia de sincronización, trasplante o asistencia ventricular. En cuanto a la sincronización, las indicaciones son en pacientes con FEBI menor de 35, QRS mayor de 150 y bloqueo de rama izquierda sería indicación clase 1, mientras que es una indicación algo menor, clase 2A, para pacientes que tienen un QRS mayor de 150 pero no morfología de bloqueo de rama izquierda, o bien el QRS tiene morfología de bloqueo de rama izquierda pero es algo más estrecho, entre 130 y 150, y la indicación es 2B para pacientes cuyo QRS está entre 130 y 150 y no tiene morfología de bloqueo de rama izquierda. Y no se recomienda para nada el uso de esta terapia en pacientes con QRS menor de 130.
¿Y qué nos dicen las guías del resto de fenotipos? Pues bien, para la FEBI levemente reducida, sabemos que estos pacientes son más parecidos a los pacientes con fracción de eyección verdaderamente reducida, sin embargo, la mortalidad sería algo menor en estos pacientes, sería más parecida al grupo de pacientes con fracción de eyección preservada. Y dentro de esta categoría tendremos que considerar tanto pacientes que han visto reducida su FEBI, previamente eran pacientes con fracción de eyección reservada, como pacientes que siendo de fracción de eyección verdaderamente reducida han visto mejorar su fracción de eyección con el tratamiento. Pues bien, las recomendaciones son muy parecidas, tenemos las mismas terapias farmacológicas, pero como veis el nivel de indicación de estas terapias es menor, es en general de la indicación clase 2B, salvo para los diuréticos que pues, siempre están recomendados con indicación clase 1 en pacientes con síntomas de congestión para aliviar precisamente los síntomas. ¿Y qué nos dicen las guías de los pacientes con un fenotipo de fracción de eyección preservada? Bueno, pues como sabéis, este tipo de pacientes, que son más frecuentemente mujeres de edad avanzada y con otras comorbilidades, tendremos en primer lugar que realizar un diagnóstico preciso y nos ofrecen estos parámetros sugestivos de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, que son fundamentalmente parámetros ecocardiográficos o de péptidos natriuréticos, y el tratamiento farmacológico nos dicen las guías que hasta la fecha, y aquí ponemos un asterisco porque sabemos que después de las guías pues los ILS-GLT2 han ganado mucho terreno, pero hasta la publicación de las guías pues nos indicaban que no había ningún tratamiento que hubiera demostrado reducir la móvil mortalidad en este subgrupo de pacientes. Y por tanto, las recomendaciones de las guías son todavía de reducción fundamentalmente de los síntomas de congestión con el empleo de diuréticos. Y por último, como sabemos, todo paciente de insuficiencia cardíaca tiene que tener un manejo multidisciplinar y esto incluye pues, tratar todos los factores de riesgo y prevenir causas de insuficiencia cardíaca. Entonces debemos promover la realización de actividad física regular, la deshabituación tabáquica, que los pacientes lleven una dieta saludable y realicen actividad física de forma regular. Tendremos que recomendar evitar o reducir al máximo el consumo de alcohol, la vacunación antigripal, el tratamiento antimicrobiano cuando aparecen infecciones, que debe ser precoz, y bueno, pues otra serie de recomendaciones como dieta saludable, el empleo de estatinas en el caso de la dislipemia, las recomendaciones acerca del estilo de vida y el uso de antihipertensivos en pacientes hipertensos, etc. Y por último, las guías acerca de este manejo multidisciplinar que es aplicable a todo fenotipo de insuficiencia cardíaca, ya sea FEBI preservada, reducida o levemente reducida, lo que nos recomienda es que todos los pacientes deben estar incluidos en programas de manejo multidisciplinar, que son muy importantes las estrategias de automanejo para que el paciente pueda realizar pequeños ajustes de la medicación y evitar hospitalización por insuficiencia cardíaca e incluso disminuir mortalidad. Todos los programas son beneficiosos, tanto los domiciliarios como los ambulatorios, para mejorar el pronóstico, y es muy importante la vacunación antigripal y antineumocócica. Además, hacen hincapié en la utilidad de la rehabilitación cardíaca y es que recomienda la realización de ejercicio físico en todos los pacientes que sean capaces de realizarlo, tanto para reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca como para mejorar su capacidad de ejercicio y su calidad de vida. Y en este caso, pues podremos incluir a los pacientes en programas de rehabilitación cardíaca, sobre todo aquellos con formas más severas de enfermedad o más frágiles o con mayores comorbilidades. Y también pues se da un peso específico a la telemonitorización, dado que puede considerarse la telemonitorización no invasiva en pacientes seleccionados para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular, e incluso se puede considerar el uso de monitorización de la presión arterial pulmonar con dispositivos específicos pues, en pacientes seleccionados, sintomáticos y con fracción de eyección muy reducida. Y esto fundamentalmente sería todo lo que nos recomiendan las nuevas guías y bueno, pues espero que hayáis podido realizar este repaso conmigo. Muchas gracias.